Eh, los invitamos entonces hoy a este viaje por esta isla que los árabes llamaban Serendip y en Occidente se ha conocido primordialmente como Ceilán, una isla congelada en el tiempo, una isla de playas interminables, una isla rodeada literalmente por un anillo de arenas blancas, un país con ruinas,
el país con más número de ruinas en un espacio tan pequeño. 8 templos de Sri Lanka están dentro de la lista de patrimonio de la UNESCO. La gente más amable del mundo, hordas de elefantes, paseos en tren por literalmente colinas de color verde esmeralda, donde se recorren campos de té, desde el tren se pueden ver personas cortando, haciendo la labor de corte del retiro de las hojas de las plantas de té. La comida más especiada del mundo, si ustedes creen que la comida de India es especial, vayan por favor a Sri Lanka. Vamos a hablar de el potencial turístico que tiene Sri Lanka, de la guerra civil que durante años mantuvo a los turistas y a los viajeros lejos de esta isla que está muy cerca a India, pero que no resulta ser tan abrumadora como India. Para muchas personas India puede ser abrumadora, es maravillosa, pero es impactante, sobre todo los primeros días. Sri Lanka está muy cerca de India, pero no resulta ser así como India. Vamos a hablar de algunas experiencias de un viaje que tuve por Sri Lanka en el año 2017, vamos a viajar por sus campos de té, vamos a ir a sus festivales religiosos y vamos a hablar de la profunda espiritualidad de Sri Lanka. Vamos a mirar algunas series fotográficas que tomé en ese viaje de casi 3 semanas, donde viajamos con mi familia, como se dice que comúnmente por pura casualidad. Mi nombre es Marco Bonilla, soy politólogo, soy periodista, soy fotógrafo, soy viajero y pues de nuevo muchas gracias por estar esta mañana compartiendo con nosotros. Sri Lanka es un país que me resulta a mí sorprendentemente poco visitado, al menos por los colombianos, y poco conocidos. Ha estado oculto a nuestros ojos durante años. Desde luego esto se explica por años de guerra que tuvo el país, que lo mantuvo básicamente cerrado al turismo, y algunos retos que ha tenido el país, sobre todo en su infraestructura turística, como el tsunami del año 2004, ya vamos a hablar de eso, que mantuvieron a Sri Lanka fuera de los itinerarios de los viajeros durante años, pero Sri Lanka ha encontrado camino y se ha abierto espacio en los itinerarios de los viajeros, de cada vez más viajeros. El país atravesó por una dura guerra civil, tras cuya finalización comenzaron a llegar los turistas. La guerra civil terminó hace ya 13 años, en el año 2008, y 13 años después, pues el país se ha movido rápidamente para aprovechar el potencial del turismo, para sanar las heridas de la guerra y para iniciar procesos de reconciliación. Es en ese sentido un país muy similar en muchos sentidos a Colombia, un país que ha concluido una guerra. La nuestra, pues desafortunadamente parece que no quiere acabar y que tiene pues un enorme potencial turístico. Quisiera que comenzáramos con 2 imágenes que no son mías, sino no sé si distingan el fotógrafo autor de estas imágenes. Es Steve McCurry. Tal vez ustedes lo conozcan por la famosísima foto de Sharbat Bula, la niña afgana, con los ojos color verde profundo, una mirada muy expresiva. Acaba su pueblo de ser bombardeado en Afganistán y ella está refugiada en Pakistán. Steve McCurry tomó esa imagen y tomó también esta imagen que nos muestra unos pescadores en la localidad de Belgaum, en el extremo sur de Sri Lanka, literalmente en la punta, en el extremo meridional del país, y nos muestra estos pescadores que están literalmente sentados como garzas, como grullas, parecen grullas, vestidos con el saram, que es esta prenda tradicional que se pone en la parte inferior del cuerpo. Los años del conflicto frenaron el desarrollo y obligaron pues a muchos habitantes de estas playas del sur de Sri Lanka a recurrir a estas formas de pesca tradicionales, pero sin embargo, con el despegue económico que ha tenido Sri Lanka durante los últimos años, pues muchas de estas personas que habían regresado a las formas tradicionales de pesca de sus padres, pues se han regresado y han emigrado a las ciudades donde pues trabajan como taxistas, obreros de la construcción o empleados públicos. En lengua singalesa, esta forma de pesca artesanal se conoce como ritipana. Ustedes saben, hay muchas formas de pesca. Si ustedes van a una zona como la Ciénaga Grande del Río Grande de la Magdalena, aquí en Colombia se van a encontrar hasta 18 o 20 formas distintas de pesca, y pues Sri Lanka es un país que también
refleja todo este arte, porque literalmente es ciencia y arte el extraer los peces de los lagos, de los ríos, de los cuerpos de agua. Se le conoce pues como ritipana a esta forma de pesca en zancos, y pues es practicado a lo largo de toda la costa sur de Sri Lanka, principalmente alrededor de las ciudades de Ahangama, Kogala y Beligama. Los pescadores, estos pescadores en zancos no tienen normalmente acceso a formas de pesca más sofisticadas, de equipos como cañas, mucho menos botes ni motores fuera de borda, y pues lo único que necesitan para conseguir alimento pues son 2 o 3 palos, esta guadua grande que vemos acá, uno más pequeño con el que hacen pues una silla, un tablón para que se puedan sentar. Cada uno de estos zancos puede sostener únicamente pues a un pescador, a una persona, y ellos también tienen estas varitas hechas de un árbol muy resistente que es el quitul, con el que literalmente atraviesan los peces y los van depositando en estos costales de fibra que vemos acá. Cada vez son más escasos estas formas artesanales de pesca en Sri Lanka, y sobreviven ya no tanto a la pesca o combinándolo pues, con el turismo. A los fotógrafos les encanta ir, es una cosa bellísima tomar estas fotos de estas formas tradicionales de pesca en Sri Lanka, que es única de allá, es muy particular de allá, y pues con ayuda de lo que le dan los turistas, los pescadores, pues pueden sobrevivir en situaciones difíciles. De acuerdo, pues esto es una labor muy dura, requiere mucho tiempo de aprendizaje, requiere mucha paciencia, requiere mucha resistencia. Lo primero pues que tienen que aprender es a balancearse, a mantenerse estables sobre pues, una superficie pequeña, pero sobre todo estar quietos durante muchas horas prácticamente, controlando la respiración, porque los peces, dicen ellos, sienten el movimiento, la agitación de los zancos y se espantan. Entonces, pues tratan de buscar además playas poco turísticas donde pues no haya actividades submarinas ni nada de eso, ni donde se practique la pesca con motor. Como les digo, tienen que sentarse durante horas en completo silencio, y al final pues de las jornadas los miembros quedan absolutamente entumecidos, las piernas quedan encalambradas. Es una labor verdaderamente dura, pero pues artesanal y atávica. La temporada de pesca con zancos coincide con los monzones. Hay 2 monzones en Sri Lanka. Cuando el monzón del este golpea las playas del sur, es prácticamente difícil practicar otro tipo de pesca que no sea esa. El mar está muy picado, e incluso los pescadores, los que tienen algún tipo de bote o motor, pues también tienen que recurrir, porque el mar durante esos meses de ese monzón es muy, muy embravecido. En las mañanas los pescadores se levantan temprano con el alba, se reúnen frente a la playa y pues comienzan a pescar más o menos hasta las 9 de la mañana, que van al mercado local a vender su pescado, a vender su producción. Y normalmente lo que pescan pues son peces pequeños, peces como el arenque moteado y unos pescados que aquí en las costas peruanas, no sé cómo lo llamamos en Colombia, se conocen como caballa y pejerrey. Son normalmente peces pequeños que pueden pues obviamente ensartar con estos palos tan pequeños. Estos pescadores en plataformas de zancos me parecen a mí una de las maravillas que ofrece Sri Lanka. No nos alcanzaría el día para listar las maravillas que tiene esta ciudad. Arthur C. Clarke, el escritor y futurólogo y visionario, escritor de ciencia ficción, vivió en Sri Lanka. Él se fue a vivir allá por la extraordinaria belleza de la isla y porque, decía Arthur C. Clarke, y lo cito, es un pequeño universo que contiene tantas variaciones de cultura, de paisaje y clima, que muchos países de 12 veces su tamaño no podrían contener. Y es cierto, Sri Lanka lo tiene todo,
pocos lugares tan pequeños en el mundo tienen tantos lugares listados en la lista de patrimonio de la UNESCO. Una cultura formada a lo largo de más de 2000 años y que ha tenido aportes considerables de los árabes, de las culturas tamiles del sur de la India. Normalmente relacionamos a Sri Lanka con dos tipos de turismo, las ruinas y los animales, y pues no es en vano. Sri Lanka, pues como les digo, tiene 8 lugares declarados como Patrimonio Arquitectónico de la Humanidad. La cantidad de templos que hay en Sri Lanka es asombrosa. Hay que ser muy selectivo cuando se viaja para escoger lo mejor del país. El centro de la vida espiritual del país es un templo en la ciudad de Kandy, el templo del diente sagrado, un diente que se cree contiene una reliquia y es precisamente el diente de Buda. Ya lo vamos a ver más adelante, pero también están los templos de Arunadapura, una ciudad en el centro norte del país. Arunadapura tiene el que se cree que es el último retoño del árbol, el árbol de Bodhi original, donde Siddhartha Gautama Buda encontró la iluminación. Se cree que se extrajo un retoño de ese árbol y que el último retoño está precisamente en ese templo en Anuradhapura, y de ahí, de ese último retoño, se han extraído pues algunos retoños que son los árboles sagrados de los templos de Sri Lanka. Todos ellos pues son retoños de este árbol de Anuradhapura, que a su vez es el último vástago de este retoño del árbol que resulta ser el más sagrado del mundo, el árbol bajo el que Buda encontró la iluminación. Durante 12 siglos, esta ciudad, Anuradhapura, era la capital de Ceilán, pero posteriormente pasó a Kandy antes de ser conquistada o colonizada por los ingleses. El viajero y orientalista francés Pierre Loti llamaba a Anuradhapura la ciudad sepultada entre los bejucos, pero además de Anuradhapura está Mihintale, un templo en lo alto de una roca. Hay que subir más de 2000 escalones para poder acceder a él, o el hermosísimo monasterio enclavado entre las rocas de Sigirilla, construido hacia el año 550 después de Cristo, uno de los destinos más populares del país, y pues un lugar también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 82, que además aparece en algunas novelas de ciencia ficción como Las Fuentes del Paraíso de Arthur C. Clarke. Sri Lanka pues tiene literalmente cientos de templos en las rocas. Las rocas es el lugar, son lugares de recogimiento, son lugares de fuerza mística, y es enclavados en las rocas donde se encuentran los templos en Sri Lanka, como el templo de Dambula, también conocido como el Templo Dorado de Dambula, que tenemos acá, que es un lugar declarado también Patrimonio de la Humanidad desde 1991, a 150 kilómetros de Colombo, muy cerca de la capital, que ha sido habitado desde tiempos prebúdicos, antes de que el budismo llegara a Sri Lanka. Ya estas cuevas, ya estas cavernas estaban habitadas, pero ahora pues atraen turistas por las preciosas esculturas budistas y en menor medida hindúes que hay en su interior. Y no hablemos de la naturaleza de Sri Lanka. Sri Lanka es uno de los mejores países para mirar fauna salvaje. Tal vez es el mejor junto a India del sur de Asia. La isla puede ser pequeña en tamaño, pero la variedad de hábitats y la cantidad de vida salvaje que hay en Sri Lanka pues iguala a países que son muchas veces su tamaño. Aún el viajero de negocios que recorre 2 ciudades, que se desplaza entre Colombo y Gale, se va a tener que encontrar en algún momento con un elefante que se le va a cruzar en su camino. La naturaleza se desborda en Sri Lanka, incluso alcanza las ciudades. Esa pelea entre naturaleza y cultura, digamos, todavía no se ha definido a favor de la civilización. El país, pues después de la guerra civil, se ha movido rápidamente para proteger este enorme patrimonio y esta enorme riqueza natural, y pues ha declarado zonas protegidas
protegidas, parques nacionales y zonas de reserva, una gran cantidad del país, y yo creo que lo que hay que llevar a Sri Lanka antes que nada es binoculares, porque las carreteras atraviesan los parques nacionales. Existen muchas opciones de safari pues hay 4 grandes parques nacionales donde pues los elefantes es lo primero que se encuentra uno, y no hablo de unos elefantes, hablamos de miles de elefantes en cada reserva, pero también leopardos, búfalos de agua, cocodrilos, leopardos, monos, puercoespines, osos negros, ciervos, todo tipo de pájaros. Sri Lanka, al igual que Colombia, es un paraíso para los ornitólogos y todo tipo de primates. El 15% de todo el territorio de la isla está dedicado a la protección de la naturaleza y pues de su vida salvaje. Hay 92 especies de mamíferos, 435 de aves, 107 de peces, 81 de reptiles y 242 de mariposas. Colombia la supera, pero pues en un territorio mucho más pequeño que Colombia, pues la diversidad es asombrosa. Pues destacan de las diversas áreas 4 parques, grandes parques naturales, el área protegida del parque de Bundala, que yo tuve la oportunidad de conocerlo, el parque Udalavale, el Parque Nacional Yala, las llanuras de Horton y la reserva forestal de Siñaraya, que también es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque no hay nada parecido a un Euro Disney en Sri Lanka, pues los niños son dichosos en Sri Lanka. Sri Lanka es un país que los niños agradecen cuando uno los lleva, porque esa oportunidad de encontrarse pues con un elefante, pues es una experiencia que se les queda prendida en la retina para siempre. Aquí tenemos algunas imágenes. Esta la tomamos en el parque de Bundala. Esto fue tomado en Sigirilla. Quería compartirles un video cortito que tomamos en la vía entre Ela y Cataragama. Como les digo, los elefantes literalmente se le cruzan a uno en la carretera, y en África pues pasa así. Y pues uno colombiano se sorprende mucho, pero para los habitantes de Sri Lanka es la cosa más normal del mundo. A ver, permítanme. Wow. Tan loco. Demasiado loco. Bueno, eso es más o menos la presencia de los elefantes en Sri Lanka. Mucha gente relaciona Sri Lanka con playas y pues tienen toda la razón. Como les digo, hay un anillo de arena blanca literalmente que rodea a la isla, con lo que me resulta muy sorprendente de Sri Lanka es que, siendo un verdadero paraíso terrenal, pues no tiene las playas hipercongestionadas de otros destinos como Tailandia, como Goa, o como incluso las Islas Maldivas, ahí muy cerca de India. Pues para los amantes de la playa, Sri Lanka lo tiene todo: estas playas prístinas, avistamiento de ballenas, snorkeling en las playas de Nillaveli, hoteles boutique en Bentota, kitesurf en Negombo. Pues las playas de Sri Lanka tienen algo para ofrecerle a todos. Además es un destino de playa de todo el año. Cuando está lloviendo, como les digo, hay 2 temporadas de monzones que afectan a diferentes partes de la isla. Cuando está lloviendo en el este, está seco en el oeste, y viceversa. La temporada alta normalmente va desde diciembre a marzo, y en este momento la costa suroccidental pues está con un sol esplendoroso, mientras las playas del este que son mucho más paradisíacas, están inundadas. Y desde mayo a septiembre ocurre lo contrario. Las playas de Colombo, Negombo, Gale están con lluvia, y las playas del este pues están con un sol azul. Durante años pues la guerra mantuvo muchas playas, gran parte de las playas del país literalmente cerradas para los turistas. Únicamente pues los más radicales, los más aventureros se atrevían a ir a las playas del este, pero pues después del fin de la guerra, las playas son, yo creo, el principal factor, uno de los principales factores, junto con los templos, por los cuales la gente visita a Sri Lanka.
pues han surgido hoteles, resorts, incluso condominios, clínicas de Ayurveda, spas por todas estas costas, sobre todo en el sur y en el occidente. El este todavía las playas son mucho más prístinas, pero incluso allá están comenzando a llegar los hoteles, las clínicas de Ayurveda. Pero lo más bello que tiene Sri Lanka, y es lo que a mí más me gusta fotografiar, pues es la gente, una gente sorprendente que tiene una habilidad muy fuerte, que se llama, que llaman los psicólogos resiliencia, una habilidad para sobreponerse a los desastres, y no hablamos únicamente de los desastres naturales como el tsunami del 2004, sino los desastres humanos como la guerra. Un país pues donde la gente trabaja todos los días para que su país llegue a ser lo que ellos esperan que sea, que un país, para que su país desarrolle su potencial, mientras me parece una de las personas más encantadoras del planeta. La población de Sri Lanka pues está dividida según sus creencias. La mayoría del país pertenece a la etnia singalesa, son singaleses, hablan esa lengua singalesa. La segunda grupo poblacional, pero muy por debajo de los singaleses, pues son los tamiles, que llegaron al país en sucesivas oleadas históricas. Los singaleses, por cierto, profesan el budismo, la mayoría, y la minoría tamil, que vienen del sur de la India, como les digo, han llegado a Sri Lanka en distintas oleadas, pues son hindúes. Y el tercer grupo de importancia pues son los musulmanes, los comerciantes árabes. Antes del Islam ya tenían intercambio con Sri Lanka, y después del Islam pues obviamente con ellos, con estos intermediarios de las especias. Sri Lanka o Ceilán en ese entonces, pues su principal producto de exportación y su principal factor de contacto con Europa fueron precisamente las especias, y los intermediarios pues fueron los árabes, y los musulmanes son justamente el tercer grupo de importancia en el país. Toda esta amalgama cultural pues ha producido una cultura única y particular. Piensen ustedes en el monte de Adán, que es el lugar más sagrado de Sri Lanka. El monte de Adán pues es la segunda montaña más alta del país. Hay una peregrinación para mirar una huella que está incrustada en una roca, y según a quien se le pregunte le va a decir de quién es esa huella. Los musulmanes van a decir que es la huella de Mahoma, los hindúes van a decir que es la huella de Vishnu, y los budistas van a decir que es la huella de Buda. Perdón, los musulmanes van a decir que es la huella de Adán, los hindúes de Vishnu, y los budistas de Buda. Entonces, este monte de Adán y, digamos, estas discrepancias en torno a de quién en realidad es esta huella, refleja esta diversidad. Ya vamos a ver un poco más de esta mezcla maravillosa que tiene Sri Lanka, y que me parece que es una de las cosas más valiosas, o la cosa más valiosa, el elemento más valioso que tiene el país. Su literatura, sus artes, su cocina, pues todo forma parte de la gran cuenca cultural del sur asiático, pero obviamente con elementos puramente locales. La cocina de Sri Lanka es para mí la cocina más especiada del mundo, más que la cocina india. En Sri Lanka no conocen esa expresión bajo en picante. Hay que ser muy específico cuando uno no quiere que no haya nada de picante, porque para ellos, si es una cuestión simplemente de patrones culturales, esa noción de bajo en picante no existe. La comida tiene que tener, aunque sea algo de picante, algo de especias, pero la comida no es solo picante, sino muy especiada. No obstante, pues la experiencia culinaria en Sri Lanka es extraordinaria. La cocina es muy diversa, es muy variada, pero sobre todo es muy preparada, con todos estos ingredientes, todos estos peces que da el océano Índico, y todos estos frutos y estas verduras y estos vegetales que dan las sierras del centro y del sur del país. Y pues desde luego sus especies. Sri Lanka y las Islas Molucas son en el imaginario europeo, y lo son, las islas de las especies por excelencia. Así sea comiéndose un humilde rice and curry, que es el plato nacional
en un restaurante de carretera o comiéndose algo en un restaurante frente al mar, pues en una mesa frente al mar, las experiencias culinarias en Sri Lanka son extraordinarias. El arroz, desde luego, es el plato nacional por excelencia. Con él se prepara el rice and curry, que como les digo es el plato nacional, pero con harina de arroz es la base, además de muchos de los platos de la cocina nacional. Muchos srilanqueses además son vegetarianos, es decir, los que no coman carne van a encontrar pues que Sri Lanka es un país muy amigable con los vegetarianos. El coco, además, todos los platos incluyen coco y, por supuesto, canela. La canela es originaria de Sri Lanka y Sri Lanka produce el 20 o el 25% del total de la canela de todo el mundo. Pues dada la influencia de la cocina del sur de la India, en Sri Lanka también abundan las dosas, el roti, el uttapam, que es como esta tortilla delgada que se prepara con cebolla, chiles, vegetales, los biryanis, que son el arroz basmati que se cocina con cúrcuma, canela y se le echa, pues el que le gusta la carne, pollo o cordero, y por supuesto, como les digo, la canela, que es el elemento que no puede faltar en los platos de Sri Lanka. Y como les digo, la variedad de peces que ofrece el Océano Índico hace de Sri Lanka un paraíso para los amantes de la comida de mar. En Sri Lanka es famoso el cangrejo que se prepara en Jaffna, al norte del país, que se prepara con tamarindo, coco y limón para sacarle el sabor particular que tiene ese cangrejo, o el ambutiyal, que es un curry de pescado al que se le echa una especia que es de ella que se llama goraca, que le da un sabor ácido, pero es, digamos, uno de los platos insignia de la cocina local. Comparado con otros países del sur de Asia, pues Sri Lanka tiene una particularidad, es que la mayoría de los habitantes, de los srilanqueses, prefieren comer en casa. Desde luego que se consiguen restaurantes en Colombo, en Gale, en Negombo, en las grandes ciudades se pueden conseguir restaurantes. Desde luego todas las zonas orientadas al turismo lo tienen, pero como les digo, son orientados al turismo y no a la población local, puesto que esa cultura de salir a comer no forma parte ni de la cultura, valga la redundancia, singalesa, ni de la cultura tamil. En Colombo, en los lugares turísticos, en los resorts de playa o en las ciudades orientadas al turismo como Gale, se encuentran excelentes restaurantes que ofrecen de todo, comida italiana. De hecho, una de las mejores cenas, yo creo que la mejor cena que yo me he comido en toda mi vida fue en el hotel, un buffet en el Hotel Cinnamon Red, absolutamente descrestante, y fue allá en Sri Lanka, en Colombo. Vayan ustedes a un mercado local, esta foto es del mercado de Peta en Colombo, y pues se darán cuenta de la enorme riqueza y diversidad de vegetales, muchos de ellos absolutamente exóticos para nosotros los colombianos, y también peces que desde luego no están en nuestras costas y en nuestras corrientes, y se darán cuenta pues en los mercados de la enorme diversidad y fertilidad de todo lo que tiene que ofrecer esta tierra bendita. Y la preparación es impresionante el tiempo que toma preparar, cortar, mezclar todos los sabores hasta un fish and curry, un rice and curry, que es, digamos, el plato más humilde, es como aquí comer calentado, pues tiene horas literalmente de cocción, y es un plato muy intrincado. Pero eso no es todo, también están sus ciudades en la montaña y sus plantaciones de té, como donde mujeres como estas que vemos en esta imagen, mujeres de la etnia tamil, recogen con mucho cuidado y mucha delicadeza las hojas de té que serán exportadas a las mesas de todo el mundo. Sri Lanka produce una de las mejores variedades de té del mundo. Más adelante vamos a ver una serie fotográfica que tomé justamente con cortadoras de té en los campos de Nuwara y también está la Ayurveda. Como les digo, Sri Lanka se ha convertido en el destino favorito de los que quieren seguir un tratamiento de panchakarma, de shirodhara, que son estos baños de
literalmente se cubre el cuerpo con litros y litros y litros de aceite, o hacerse un masaje Abhyanga. Las opciones están desde eh, eh, 3 semanas o un mes metido en un spa, hasta simplemente una experiencia de una tarde cubierto pues de especias, de aceites y bueno, todos estos elementos, hierbas que tiene el Ayurveda. ¿Quién pues no quisiera ir a Sri Lanka? Como les digo, es la representación más fiel del paraíso en la tierra, una tierra entre el mar y colinas de color literalmente verde esmeralda. Uno no consigue ese color de verde tal vez en el Valle de Cocora de Salento, pero los seres humanos podemos distinguir muchos tonos de verde. Es el color que más podemos distinguir, y eso viene pues de nuestro pasado evolutivo, porque teníamos que distinguir entre el follaje de la naturaleza antes en el tiempo, pues a los enemigos, y podemos distinguir muchos tonos de verde, y les puedo decir que en Colombia no hay tonos de verde como los que hay en Sri Lanka. Es literalmente montañas de color verde esmeralda. Es un extraordinario compendio este país de belleza y pasiones desatadas, según ciertas leyendas cristianas orientales y musulmanas islámicas. Pues es el lugar donde estaba el paraíso terrenal, y pues créanme que compite con Tahití, Bali, Bora Bora y las Maldivas por ser el primer lugar pues, en este estatus de paraíso en la tierra, en el verdadero jardín de las delicias terrenal. Pero pues hasta hace muy poco Sri Lanka no formaba parte de las rutas del turismo internacional. Sri Lanka era literalmente una isla paradisíaca rodeada de alambre de púas durante 25 años. Este país que, como les digo, las tradiciones cristianas y musulmanas en él ubican el paraíso terrenal, pues afrontó una dura guerra civil que dejó más de 200,000 víctimas. Y pues para entender esta guerra civil y los efectos, quisiera que miráramos este mapa, y pues para mirar también los efectos de la guerra civil, efectos devastadores en el turismo del país. Miremos este mapa. Este es Sri Lanka. Si se dan cuenta, tiene forma de pera. Acá lo tenemos al sur. Y tiene además forma de lágrima. Por eso Rabindranath Tagore la llamaba una lágrima rodando por la mejilla de India, pero otros la llaman un arete de perla colgando del lóbulo de India. Es una isla pequeña, tiene no más de 65,000 kilómetros cuadrados, mucho más pequeña que Colombia, y una población de 21 millones de habitantes. Sri Lanka, aquí ya tenemos mucho más cerca las costas del sur de India, ocupa el puesto 122 en términos de extensión y el puesto 57 en términos de población. Es una isla pequeña. Si ustedes van del extremo sur al extremo norte del país, pues la distancia que van a recorrer es de 425 kilómetros, es decir, la distancia entre Bogotá y Barranca Bermeja, más o menos, recorriéndola toda de sur a norte. Y recorriéndola de este a oeste, la longitud es de 225 kilómetros de ancho, es decir, como ir de Bogotá a Ibagué. Así de pequeña es Sri Lanka. Está separada del subcontinente indio. Ahí ustedes lo pueden ver, una franjita de tierra que conecta el oeste de Sri Lanka con el este de la India por el Golfo de Mannar, que los separa, pero conectados por el estrecho de Palk y eso que se conoce como el puente de Adán. Una serie de islitas de arena, una serie de puentes naturales que históricamente han conectado a la India con Sri Lanka, y que han permitido pues que las poblaciones tamiles del sur de la India se hayan desplazado hacia el norte de Sri Lanka, donde principalmente viven hoy. Esta franjita de tierra se conoce como el puente de Adán, según a quien se le pregunte también. Los hindúes lo llaman el puente de Rama. Sri Lanka, por cierto, tiene una importancia fuerte en el imaginario de la India y en la religión de la India. Se cree, el Ramayana nos dice que el dios con cabeza de mono Nala construyó ese puente porque, nos dice el Ramayana, la esposa de Rama, Sita, fue secuestrada por el rey demonio Ravana y llevada a la isla de Lanka, que es la actual Sri Lanka, y que para facilitar que Rama fuera a rescatar a Sita,
y junto a Hanuman y a Lakshman, pues este especie de arquitecto dios mono Nala le construyó este puente que los hindúes llaman el puente de Shiva, pero los cristianos, los musulmanes, perdón, llaman el puente de Adán. De acuerdo a los registros históricos, este puente natural antes era un istmo, es decir, era una franja de tierra mucho más gruesa, mucho más grande, pero en algún cataclismo, algún ciclón se crea hace no más de 1000 años, pues quedó esta franja estrecha de tierra que no es continua, hay que recorrer una parte de ella en bote, pero se cree que antes era continua, que eso en realidad constituía un istmo, y si era así, pues Sri Lanka era parte de la India, era como una especie de península. El país consta en su mayor parte de planicies y llanuras costeras. Las montañas únicamente están en el centro y en el sur del país. El punto más alto es el monte Pidurutalagala, también conocido como el monte Pedro, de 2.524 metros, es decir, el punto más alto de Sri Lanka está más bajo que Bogotá. Hay dos grandes ríos, el río Mahabeli y el río Kalú, que pues drenan la isla y proveen de agua tanto a las ciudades como a las zonas, a los distritos agrícolas de riego. Sri Lanka está ubicada latitudinalmente muy cerca a Colombia, entre los 5 y los 10 grados de latitud norte, lo cual pues obviamente le da un clima tropical moderado por vientos y por los monzones que le dan pues una humedad muy particular a Sri Lanka. Digamos, los monzones son mucho más fuertes en el sur, en las zonas del sur de la India y en Sri Lanka, que en el norte. Cuando el monzón llega al norte, la India es un monzón mucho más debilitado y pues ya ha descargado muchísima agua en el sur, y Sri Lanka pues es el primer lugar justamente donde llega el monzón. Las temperaturas no varían mucho, desde los 15 grados centígrados, o cuando hace mucho frío puede bajar a los 5 en Nuwara, que es la zona más alta del país, en las tierras altas y centrales, hasta los 32 grados en Trincomalee, en la costa noreste del país, donde las temperaturas pueden llegar a 38, fácilmente 40 grados. La isla fue colonizada primero por portugueses, que llegaron en el año 1505, luego llegaron los holandeses y finalmente los ingleses, que abandonaron el país en 1948. Durante gran parte de la historia la hemos conocido como Ceilán, y solo desde 1972 el país pasa a llamarse Sri Lanka. Como les digo, la mayor parte de la población es singalesa. Singalesa, no sé si les suena ese Singh, que es muy popular en la India, que significa león. Singalés significa hijo del león. El 83%, es decir, la abrumadora mayoría del país es singalesa, budista, y pues le siguen en importancia los tamiles con el 10%, mucho menor, los musulmanes con el 7%, y pues las lenguas oficiales después de la guerra civil son el singalés y el tamil. Fue justamente el hecho de que se ignoró el tamil como lengua oficial una de las razones que llevó a la guerra civil, pero hoy en día las lenguas oficiales son el singalés y el tamil. El inglés es la lengua materna de más o menos el 15% de la población, pero la mayoría de la gente en Sri Lanka lo entiende. Eso, pues, en lo que tiene que ver con el turismo, 100% desde luego habla inglés. La población, como les digo, singalesa es principalmente budista, mientras que los tamiles son hindúes en su abrumadora mayoría. Los tamiles están agrupados principalmente aquí en el norte y en el este del país, desde esta ciudad que se llama Baticaloa, poco más abajo, hacia Jaffna. Jaffna es la zona histórica de los tamiles. El 70% de los tamiles de Sri Lanka viven en esas dos provincias, en el norte y la provincia del este, en Baticaloa y Jaffna. Y pues en el resto del territorio pues se agrupan los musulmanes y los singaleses. A ver, el budismo de Sri Lanka es un budismo que es diferente al budismo de la India. El budismo de la India principalmente es budismo tibetano,
un budismo que es muy diferente del budismo Theravada, que es la fe religiosa de cerca del 70% de la población. Se cree que el budismo llegó muy temprano a Sri Lanka. Hubo un rey en la India, el famosísimo rey Ashoka. Su hijo se cree que fue quien llevó, eso lo dice el Dipavamsa, que es la crónica más antigua de Sri Lanka. El hijo de Ashoka, Mahinda, habría llevado el budismo a Sri Lanka en el siglo II antes de Cristo. En esa misma época y por auspicios de Mahinda, el hijo de Ashoka, se habría llevado este retoño del árbol de Buda, del árbol de Bodhi, perdón, el árbol en el que Buda encontró la iluminación, y con él se abrieron los primeros monasterios, es decir, fue uno de los primeros países en convertirse, en aceptar la doctrina budista, y desde luego tiene la tradición más larga, continua de budismo nacional entre las naciones budistas, y también tiene el Sangha. En el budismo, el Sangha o la Sangha es la comunidad de fieles y la orden sacerdotal. La Sangha de Sri Lanka es la más antigua de todo el mundo budista, y además el Tripitaka, que es el canon budista, fue compilado en forma escrita por primera vez en Sri Lanka, para que se hagan una idea de lo fuerte que es la relación entre Sri Lanka y la tradición budista. Desde que Sri Lanka ganó su independencia de Gran Bretaña, a ver que se me están pasando algunas diapositivas, unas imágenes. Esto fue tomado en la ciudad de Kataragama, aquí hablando un poco de hinduismo. Desde que Sri Lanka ganó la independencia de Gran Bretaña en 1948, las relaciones entre la mayoría singalesa y la minoría tamil pues ha sido, por decirlo menos, tensa. Después de que se fueron los ingleses, pues los ingleses dejan en el poder a los singaleses y no le permiten a los tamiles compartir el poder, y la mayoría singalesa comienza una serie de medidas que van afectando crecientemente a la población tamil. Se presentan diferentes episodios de violencia en el año 1956, en el año 1977, en el 81, y finalmente en el 83, episodios en contra de la minoría tamil. Y esta situación y una ley que reconoce o desconoce mejor la importancia de la cultura tamil en la constitución, en la formación de la nación, pues lleva a que los tamiles se vayan cada vez radicalizando más, se vayan alienando cada vez más del Estado sirilanqués y vayan creando estos grupos de oposición a la hegemonía singalesa, iniciando pues una guerra civil que enfrentaría a Sri Lanka contra sí misma desde 1983 hasta el año 2009. Esta guerra civil comenzó en julio de 1983 y tuvo como principales protagonistas al Estado de Sri Lanka y a un grupo revolucionario, rebelde, guerrillero conocido como los Tigres Tamiles, que lo que querían era un estado independiente, un estado separado de Sri Lanka en el norte, pues un estado puramente tamil donde pudieran protegerse, ya que se sentían, eso decían los tamiles, y algo razón tenían, en peligro la población tamil en Sri Lanka. India trata de intervenir en el conflicto en el año 1987, el primer ministro Rajiv Gandhi, para que vean cómo están delegadas las historias de India y Sri Lanka. El primer ministro Rajiv Gandhi manda una suerte de ejército de pacificación, pero pues es visto como una fuerza de intervención tanto por el ejército de Sri Lanka como por las fuerzas insurgentes, y pues básicamente el ejército indio es diezmado. Justamente Rajiv Gandhi fue asesinado en la India por 2 militantes tamiles que se oponían a esa intervención. Después de 2 décadas de conflicto y de guerra, esta foto fue tomada en la estación de Colombo Fort, en la capital de Sri Lanka. Después de 2 décadas de confrontación y de procesos de negociación fallidos, se llegó a una especie de preacuerdo en el año 2001 y un cese al fuego en el año 2002.
Sin embargo, en el año 2005 se reanudaron las hostilidades con especial intensidad y con especial gravedad, y pues el gobierno lanzó una última ofensiva, una gran ofensiva, logrando sacar a los tamiles de las provincias del este. En primer lugar, a ver si tenemos el mapa, alrededor de Baticaloa. El gobierno finalmente se retira del proceso de negociación que estaban. Igual pues ya la guerra estaba en furor y ya se había violado el alto el fuego más de 10.000 veces, y pues el Estado de Sri Lanka lanza esta gran ofensiva, acorrala a los tamiles en el norte, en la isla de Jaffna, y logra apoyo internacional para cortar la financiación a los tigres tamiles, logra interceptar en alta mar buques, embarcaciones que traían armas y provisiones y pertrechos para las fuerzas tamiles, y así pues finalmente los tamiles son derrotados y el ejército pues se toma la capital de facto tamil, que es Kilinochchi, y la carretera A9, que es pues la carretera por la que se comunicaban y por la que era como la arteria por la que les llegaba, una vez bloqueadas las vías marinas, toda posibilidad de reabastecimiento a los grupos tamiles. Y pues así, después de 26 años de conflicto y de guerra civil, el gobierno de Sri Lanka derrotó a la insurgencia de los tigres tamiles. En mayo de 2009 se decreta ya, se declara la victoria por parte del Estado, pero pues como en toda guerra civil, cuando termina y hay que mirar atrás, pues la sociedad se da cuenta de las enormes atrocidades que se han cometido en ambos lados. Estamos hablando de un conflicto de más de 200.000 muertos. Colombia, para que se hagan una idea, en su peor año llegó a tener 40.000 muertos, pero estamos hablando de 200.000 muertos a lo largo de 26 años. Es decir, 200.000 muertos en Sri Lanka a lo largo de 26 años. Colombia en un año pudo haber llegado a haber tenido en el año 98, 99, 2000 hasta 40.000 muertos. Muchas atrocidades. Un panel de las Naciones Unidas pues encontró que sobre todo los últimos meses de la confrontación habían sido bastante duros para la población, sobre todo tamil, en términos de derechos humanos. Pero pues de inmediato el país inicia un proceso de reconstrucción y reconciliación. Sí, después de la derrota de los tigres tamiles, la Alianza Nacional Tamil, que era un grupo ya no, un grupo político, pues no armado, pero que representa los intereses de gran parte de la población tamil, dijo que pues el interés de los tamiles ya no era la independencia, sino formar parte de Sri Lanka en una especie de estado federado como los Estados Unidos. En el año 2010, el presidente Mahinda Rajapaksa creó una comisión de la verdad y la reconciliación. Se conoció como la Comisión de la Reconciliación y las Lecciones Aprendidas, que pues lo que hizo fue hurgar en el pasado para recomendar algunas medidas y pues contar la verdad de lo que había sucedido con vistas a la reconciliación del país y procesos de construcción de paz duraderos. Y pues la Comisión de la Verdad y Lecciones Aprendidas, pues lo que hizo fue culpar a ambos bandos, al Estado de Sri Lanka por no haberle dado garantías constitucionales y haber reconocido la igualdad de la cultura singalesa en el país, perdón, de la cultura tamil en el país, y a los tamiles por haber pues inflamado, avivado las llamas del nacionalismo. En el 2015 el gobierno creó una segunda comisión de la verdad y de reconciliación, inspirada en la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, para pues, abordar algunos temas, algunos casos que no se habían cubierto en la Comisión de Lecciones Aprendidas. Y el país está discutiendo la promulgación de una nueva constitución que reconozca pues el carácter multicultural y reconozca pues el papel de la minoría tamil en la construcción y en la reconstrucción del país. Desde que terminó la guerra civil en el 2009, pues distintos gobiernos han promovido campañas para lograr la reconciliación del país. El país pues tuvo que enfrentarse
a su pasado reciente, y en este, pues el turismo en estos procesos de reconciliación y reconstrucción ha tenido un papel fundamental. Tanto ONGs como la ONU pues han resaltado el enorme papel que tiene el turismo en la reconstrucción y en la reconciliación nacional, y el papel que juega, decía un informe de la ONU de Desarrollo Sostenible, del papel que tienen en la reconstrucción de Sri Lanka dos formas de turismo que las está practicando el país: el turismo sostenible y el turismo comunitario. Turismo sostenible, dice el informe de la ONU, es este turismo, estas políticas macro formuladas que debe formular y las está formulando el gobierno de Sri Lanka, tendientes a crear un turismo que no afecte la cultura, que no afecte el medio ambiente, y el turismo comunitario, que es un turismo mucho más micro, se enfoca en abrirle la cultura a Sri Lanka y promover patrones de cultura y de turismo, perdón, que permitan la convivencia con la cultura srilankesa. Y formas de turismo y emprendimientos turísticos que los está haciendo Sri Lanka, en los cuales se integren tamiles y singaleses. En Baticaloa, en Gale, ya lo vamos a ver más adelante, en Cataragama. Estos proyectos turísticos han sido fundamentales para la reconciliación de las comunidades tamiles y singalesas. Ambas formas de turismo, este turismo sostenible y este turismo comunitario, pues finalmente han sido muy exitosos en otros contextos como Guatemala, Myanmar y, dice el informe de la ONU, Camboya, donde el gobierno ha hecho del turismo pues una herramienta para unir a comunidades que antes estaban enfrentadas entre ellas. Y algo que tiene Sri Lanka es que tiene pues una única y privilegiada oportunidad para redefinir no solo su turismo, sino los modelos globales del turismo. Debido a la guerra, pues Sri Lanka quedó por fuera de los aspectos que menos nos gustan del turismo. Casi no hay estos grandes hoteles, de estas grandes moles de cemento en las playas del este. La guerra pues mantuvo todo este capital turístico al margen. Los manglares están prácticamente intactos, los bosques están muy bien conservados, porque pues la guerra mantuvo cerrado. Eso pasa un poco como en el Caquetá. Hay una reserva que es la reserva Intihuasi, perdón, una zona que durante el conflicto con las FARC, pues la presencia de las FARC hacía que ya no fuera nada, no hay carreteras, no hay fincas, no hay deforestación, y terminada la guerra, pues eso se convirtió en un paraíso para los ornitólogos, para los investigadores de ranas. O pasa algo muy similar en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esa zona desmilitarizada pues es una de las zonas más ricas del este asiático en términos de biodiversidad, porque pues la guerra, y que es una zona minada, pues tiene una enorme diversidad de osos, de mariposas, de zorros, que están pues en esta frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y eso también le ha pasado a Sri Lanka. Ha permitido que gran parte de su riqueza natural esté intacta, que sus playas del este pues sean literalmente paraísos, que los hoteles y los resorts por ley no puedan ser más altos prácticamente que un árbol de coco. Es decir, un turismo muy practicado bien. Estas formas de turismo pueden hacer que Sri Lanka pues incluso reformule los modelos de turismo globales. Salvo en Colombo y en Gale y en las grandes ciudades, pues no se consiguen tiendas de diseño, no se consiguen cajeros electrónicos, cadenas de comida rápida, principalmente en el este, eso casi no existe. No sé si conocen una ciudad, un pueblito muy bonito que queda entre Río y Sao Paulo, que se llama Paraty, Parachi lo llaman allá, que era un pueblito muy lindo, pero que ya la gente no vive allá. Tiendas de souvenirs chinas, turismo, eso que se llama gentrificación, digamos, eso no existe en Sri Lanka. Por lo menos en el este de Sri Lanka no se consigue, no existe esta gentrificación que existe en Parachi o incluso en Cartagena, porque en Cartagena, por lo menos en el casco antiguo, ya no vive nadie.
Hace 100 años en el casco antiguo de Cartagena había gente, había vida, los niños jugaban en los zaguanes, ya no, porque pues ahora es muy diferente, es un cascarón vacío donde ya no vive la gente y digamos, eso no ha sucedido aún en Sri Lanka. A ver, entonces, pues, en conclusión, lo que necesita Sri Lanka, según informes el último informe de la ONU, es reformular el turismo, aplicar estas formas de turismo sostenible y de turismo comunitario y aprovechar pues el dividendo que trae un proceso de paz y los procesos de reconciliación para traer un turismo de bajo impacto ambiental y pues que esté basado en principios de justicia distributiva para que los beneficios se repartan de la forma más equitativa posible. Como se pueden imaginar, la industria del turismo en Sri Lanka se vio seriamente afectada durante el conflicto. Antes de la guerra, Sri Lanka formaba parte de eso que se conocía como el Hippie Trail. Incluso Afganistán formaba parte del Hippie Trail. Era fácil para los viajeros, los hippies de los 60s y 70s, salir de Londres, llegar a Estambul, cruzar a Teherán, llegar a Kabul, quedarse unos días en Kabul, bajar a Kandahar, cruzar el paso Khyber a Pakistán, India y llegar a Sri Lanka. Pero pues como se pueden imaginar, con la guerra los turistas desaparecen prácticamente del país. Durante la guerra la isla pues acoge turistas muy pocos y únicamente en las playas suroccidentales, cerca a Colombo, las únicas zonas pues que no estaban controladas por los tamiles y donde no había actividad insurgente de los tamiles, pero pues después de la derrota de los tigres tamiles en el año 2009, el turismo se ha incrementado, como vemos en este gráfico, a tasas de más o menos el 31%. Si se dan cuenta, es como una montaña rusa desde el año 67 en que empieza este registro, sube, baja. Durante la guerra, pues, un crecimiento tímido, pero fíjense cómo desde el año 2009 que termina la guerra, pues se da esta explosión hasta 49% anual ha llegado a crecer, pero en promedio pues 39% anual es el crecimiento que nos muestra esta tabla. Pues obviamente todo favorecido por este ambiente sosegado, relajado y de tranquilidad que ha traído el fin de la guerra. Desde luego que durante la guerra, pues el gobierno tenía que destinar enormes cantidades de recursos, armamento, al sostenimiento de la guerra, y se descuidaron otros sectores como las carreteras, como la industria, la educación, la salud, y ni hablar del turismo, pues desde luego no había ningún tipo de inversión extranjera privada, pues porque esta le rehúye a los riesgos inherentes a invertir en contextos de guerra y más aún de guerra civil. Durante la guerra civil, la capital, el aeropuerto de la capital de Colombo, el aeropuerto de Andaranay, que pues más parecía un búnker que un aeropuerto, habían solo 3 aerolíneas internacionales que cubrían, que llegaban a Colombo, y uno de ellos pues era Sri Lankan Airlines. Las otras eran aerolíneas del Golfo, es decir, de los países de árabes, Arabia Saudí, Brunei, Qatar, perdón, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que principalmente iban a visitar las mezquitas. Había pues prácticamente desaparecido el turismo durante la guerra, así como desapareció de Camboya, otro país que se ha visto enormemente beneficiado con el fin de la guerra civil, pero además del fin totalitario, porque pues aparte de guerra civil, Camboya tuvo un régimen absolutamente brutal. Y pues cuando uno va a Camboya hoy no se puede imaginar el dolor, pues la escala de lo que fue el gobierno del Khmer Rouge. Y pues de nuevo el turismo se ha convertido en la principal industria y en la principal fuente de divisas. Había caído al tercer lugar después de la industria del vestido y las remesas que envían los habitantes, los srilankeses a sus familiares. Pues el turismo había caído a un tercer lugar, pero de nuevo el turismo junto al té se han convertido en los principales industrias del país. Un país que, como les digo, es sorprendente,
resiliente. Antes de acabar la guerra, el Sri Lanka tuvo que reconstruirse del tsunami del año 2004, ustedes recuerdan, tsunami que se dio en Indonesia, pero pues la onda fue tan grande que cubrió todo el Océano Índico y Sri Lanka se vio seriamente afectada. Sin embargo, pues vayan ustedes hoy a Sri Lanka y se encontrarán con un país vibrante que se reconstruyó y está pues listo para atraer turistas y los turistas desde luego están llegando. Como vimos, ha habido una explosión del turismo después de la guerra. Los resorts y las clínicas de Ayurveda han comenzado a surgir en esas playas y en esos lugares donde antes, que antes estaban controladas por los insurgentes, y pues esta resiliencia, esta capacidad para sobreponerse a dos tragedias, la una humana, una guerra civil, y la otra natural, un tsunami que ha sido la mayor catástrofe natural registrada por la humanidad, que fue el tsunami de 2004, pues nos hablan de una sociedad muy fuerte y de una sociedad vibrante, además que quiere superarse a sí misma. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sandra, si te parece, al final hacemos las preguntas. Si hay alguna pregunta en el chat, me la puedes formular al final. Sí, Marco, dejémoslas para el final, ¿vale? Después Listo, dime. Después de las rifas. Listo, está muy bien. Okay. Los árabes conocían a Sri Lanka como Serendip. Ese es el vocablo más que árabe, es persa, pero es con el vocablo con el que el mundo islámico ha conocido tradicionalmente a Sri Lanka, no como Ceilán, sino como Serendip. De ahí viene la palabra serendipia, que es un término que se popularizó en el inglés, un neologismo que acuñó Horace Walpole en 1754 a través de o a partir de un cuento tradicional persa que no está en Las Mil y una Noches, sino en el libro Ocho Paraísos de Yursan Amir, que se conoce como el cuento de los tres príncipes de Serendip. Entonces, en esta narración persa, que recogió Horace Walpole posteriormente, se habla de tres príncipes que viven en la isla de Serendip, que es Ceilán o Sri Lanka, y que, como todo en la narrativa persa, resuelven y salen de todo tipo de situaciones difíciles por medio de los recursos y de las casualidades más increíbles. Y pues desde entonces, serendipia, bueno, nos ha llegado al castellano significando pues un descubrimiento, un hallazgo fortuito, un hallazgo casual. La serendipia es yo estoy buscando algo y finalmente termino encontrando otra cosa que resulta ser mucho mejor, y pues ese es el sentido que tiene serendipia. Digamos, es parecido al colombianismo chiripa, encontrar las cosas de chiripa, y fue así. Gracias a la serendipia, gracias a la casualidad, por pura chiripa, que conocimos Sri Lanka. Ya quisiera aquí contarles un poco más de cómo fue mi experiencia en Sri Lanka. Nosotros llegamos a India en el año 2017 con la intención de quedarnos poco más de un mes. Ya esta historia la conoce Sandra, pero pues mi hija se nos enfermó, tuvimos que ingresarla en Delhi en un hotel, en un hospital, perdón. Fuimos a recuperarnos unos días, a que se recuperara en Rishikesh, y decidimos pues abortar el viaje a India y repensarlo, y optamos por irnos para Sri Lanka. Entonces fue el resultado de la pura serendipia, de la pura casualidad, de la pura chipa, que llegamos a Sri Lanka. Como sucede con la gran mayoría de turistas, entramos al país por el aeropuerto Bandaranaike, la capital de Colombo. Decidimos quedarnos unos días en Colombo visitando pues esa miríada de templos budistas y familiarizando un poco el estómago con la sazón de la comida srilankesa. Estas que vemos acá son imágenes del mercado de Peta en el centro de Colombo. La mayoría de los comercios en Peta, me parece que es uno de los mercados más bellos de todo Asia. Pues la mayoría de los comerciantes son musulmanes que controlan el gran comercio de Peta, y la población tamil, los tamiles también controlan el mercado
joyería, ropa, cacharros, es como una especie de Corabastos y San Victorino, pero a la Sri Lanka y todo en el mismo lugar. Aquí también otra imagen del mercado de Peta, en el centro de Colombo. Esta es una foto de la Mezquita Roja en Peta, que es el edificio más reconocible de Peta, del mercado de Peta. Es la Mezquita Roja o la Mezquita Jami ul Alfar, que tiene exteriormente forma de castillo de masmelo y pues es un lugar muy, muy popular, muy turístico. Una mezquita que fue terminada en 1909, lo construyó la comunidad india musulmana afincada en Colombo. Normalmente en las ciudades musulmanas el bazar y la principal mezquita están una a la otra, pero en Colombo no sucedía así. Entonces, los comerciantes que tienen que tener la mezquita cerca para ir 5 veces al día, los más devotos, pues desde la comunidad musulmana en Colombo decidió construir esta mezquita que se terminó en 1909 para poder tener donde practicar la oración del Yuma o la oración del viernes. Y se llamó a un arquitecto tamil, se le pasaron distintos planos y lo que hizo pues el arquitecto también fue integrar distintos elementos, distintos estilos dentro de la composición arquitectónica, estilos indosaracenos, neoclásico, incluso algo de gótico inglés dentro de la estructura. Y pues antes de que se construyeran otros edificios más altos, pues esta mezquita, la mezquita Jami ul Alfar, Jami o Yame o Yuma en inglés, en árabe o en suajili significa viernes. Siempre es Yuma, Yama, Yami, Yame, significa la mezquita del viernes. Y pues era el punto de referencia para los barcos que se acercaban a Colombo. No había faro, era esta mezquita la que servía de punto de referencia para los barcos que llegaban a Colombo, escapando después de Colombo, después de unos días en Colombo y escapando pues del calor de Colombo, decidimos viajar a Kandy, en las colinas centrales del país. Varios trenes comunican a Colombo con Kandy diariamente. Queríamos llegar, o ese era nuestro plan inicial, alcanzar las playas del este, todas estas playas a las cuales no ha llegado el gran turismo, estas playas que antes estaban dominadas por las guerrillas tamiles, y pues en el camino llegamos a Kandy, que es la antigua capital singalesa, un lugar además a medio camino entre Inglaterra y Sri Lanka, con casas de estilo victoriano. Pues lo único que falta son buses de 2 pisos, pero sí están las cabinas rojas telefónicas. Y pues un lugar que los ingleses, un poco como Shimla en la India o como Darjeeling, como estas ciudades en las montañas, que los ingleses construían pues para escapar a los calores de la costa. Kandy pues está centrada, la vida cultural, la vida social de Kandy y urbana está alrededor del lago Kandy, y como les digo pues es un lugar a medio camino entre Inglaterra y Sri Lanka, y pues el centro de la ciudad es el templo donde se guarda el diente de Buda, la mayor reliquia del budismo en Sri Lanka. Pues lo que hicimos en Kandy básicamente fue recorrer templos, ¿no? En las afueras de Kandy están sembradas de templos y monasterios, y caminar alrededor del lago Kandy, y pues también fuimos a este lugar que es el templo del diente de Buda, un santuario que, como indica su nombre, pues alberga una reliquia, y es el canino izquierdo de 2.5 centímetros de largo de Buda, y que pues atrae devotos de esta religión y turistas en todo el mundo. A ver, aquí tenemos algunas imágenes del templo del diente de Buda. Está localizado en lo que anteriormente era el complejo del Palacio Real, donde vivían los reyes singaleses, pero pues con la instauración de la República de Sri Lanka,
acaba la monarquía y Sri Lanka se convierte, digamos, este lugar se convierte ya no en un lugar político, sino en un lugar netamente religioso que alberga pues este diente de Buda que está todo el año ahí, salvo un día al año que sale del templo para recorrer las calles de Kandy alrededor de, pues a los lomos de un elefante, en lo que se conoce como el Festival de Perajera, o la procesión del diente de Buda. De hecho, se cree que tras la muerte de Buda y tras ser cremado, como lo ordena la tradición védica, pues sus cenizas se distribuyeron por distintos lugares del mundo, donde llegaban las cenizas, se iban creando monasterios y un príncipe indio, Danta, y la princesa Gemamala habrían llevado el diente a Ceilán en el siglo IV, incluso antes de que Ceilán, de que Sri Lanka se convirtiera al budismo, lo habrían llevado a la isla. Desde que Sri Lanka es Sri Lanka, el diente ha sido pues un factor de luchas de poder. Reyes han muerto por tener este diente. Es una cosa extraña, es un poco como el anillo de las novelas de Tolkien, como que el que tenga el anillo dominará el mundo. Pues en Sri Lanka es como el que tenga el diente de Buda conquistará la isla. Y pues ha sido un factor importante en la política local y históricamente pues los reyes singaleses se han enfrentado por esta reliquia. El lugar es patrimonio histórico también de la UNESCO y hay monjes, bhikkhus, de dos órdenes distintas que performan los rituales en el templo del diente de Buda 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en el atardecer. Y los miércoles pasa algo muy bonito y es que se baña la reliquia en una palangana que contiene agua de rosas y una flor muy aromatizada propia de Sri Lanka, que es la Nanumura mangalaya. Y se hace este baño ritual y luego con esa agua pues la reparten entre todos los presentes. Este complejo pues así fue víctima durante la guerra civil de 2 atentados. En el año 89 los Tigres Tamil atentaron contra el complejo y en el año 98 un grupo, no los tamiles sino otro grupo marxista, atentó, pero pues rápidamente fue reconstruido. Y pues como hemos visto en estas imágenes, casi todos los peregrinos van de blanco. El blanco es como el color de la etiqueta digamos, es la etiqueta en los lugares sagrados en Sri Lanka, es el color de la pureza, no es el azafrán de la India. Entonces, si van a un templo en Sri Lanka, les recomiendo que por favor usen el color blanco. El diente, pues como les digo, está en el centro de la vida social de Kandy y pues es el principal protagonista de la mayor festividad de la localidad de Kandy, que es una celebración anual que se lleva a cabo normalmente el mes de agosto, desde la época medieval para honrar a Buda en una fiesta de 10 días, que es el Perajera, un festival de elefantes, bailarines, música, fuego. La principal atracción son estos desfiles de elefantes, literalmente cientos de elefantes que son vestidos con todos estos ropajes ricamente decorados, iluminados con bombillas. La procesión pues está encabezada por estos elefantes que les meten los colmillos en fundas doradas, les decoran los colmillos y sobre un palanquín que se coloca en la espalda de los elefantes, pues se desplaza la reliquia y como les digo, sale una vez al año. De hecho, durante la guerra se dice que el diente de Buda nunca salió por temas de seguridad, sino que se sacaba una copia y que el diente de Buda en realidad nunca salió del templo o del palacio del diente en Kandy. Dado que se cree que Buda nació en una noche de luna llena de agosto, pues la fiesta del Perajera
que también se celebra en Cataragama. Ya les voy a mostrar algunas fotos de Perajera de Cataragama. Esta foto en realidad es del Perajera de Cataragama, porque yo no pude asistir a Candy, pero las dos fiestas son muy parecidas. Pues la fiesta que se celebra en la luna llena de cada mes de agosto, porque se cree que Buda nació en la luna llena del mes de agosto. Es una fiesta pues muy importante alrededor de la cual pues gira gran parte de la vida de tanto de Candy como de Cataragama. Bueno, con nuestro destino, que era llegar a las playas del este, pues nos fuimos de Candy para visitar los campos de té que rodean la ciudad de Nuwara Eliya es conocida en el turismo como la pequeña Inglaterra, y allá pues también es fácil encontrar rickshaws al lado de casas victorianas o campos de golf que de repente se convierten en campos de té. Entonces es otra ciudad a medio camino entre Inglaterra y Sri Lanka. Antes, digamos, Nuwara Eliya, que en lenguas inglesas significa ciudad de la luz, era una ciudad que los ingleses la utilizaban primero perdón. Sandra, ¿me puedes dar un minutito, por favor? Claro que sí, profe. Listo, necesitaba tomar un poquitito de agua. Nuwara Eliya además es una ciudad a medio camino entre Inglaterra y Sri Lanka, pero además una ciudad surreal, rodeada de campos de té. Está ubicada a 1900 metros, entonces es una ciudad muy nubada, es una ciudad amortajada entre nubes todo el tiempo. Pero lo que a mí me parece más cautivante de Nuwara Eliya pues son sus campos de té, y ya vamos a hablar un poco de eso. Fue tras de estos campos de té que viajamos a Nuwara Eliya. Aunque normalmente los turistas no visitan los campos de té, pues nosotros nos dimos nuestras mañas y decidimos visitar una plantación de una muy conocida marca de té inglesa. Originalmente, pues, los ingleses no se habían ubicado en Nuwara Eliya, descubrieron, entre comillas, en 1819. Primero los ingleses, pues, colocaron una especie de hospicio, una especie de hospital, una especie de sanatorio, porque el clima, pues, es mucho más benigno en Nuwara Eliya que en otras regiones de Sri Lanka, pero luego se convirtió en el lugar en el que los ingleses podían cultivar todas esas frutas, todas esas verduras, todas esas legumbres que no se daban en otras partes, incluso del sur de India. Entonces empezaron a cultivar en Nuwara Eliya frambuesas, comenzaron a cultivar fresas, pero comenzaron a cultivar café. Fue lo primero que cultivaron los ingleses en Sri Lanka, que fue el café, pero después de un hongo que acabó con las plantaciones de té, pues los ingleses deciden sembrar una nueva planta que va a ser el té. Las primeras plantas de té se cultivan en Sri Lanka, justamente en esta zona entre Nuwara Eliya y Kandy, y pues el té pegó muy bien. El té pegó muy bien, y desde entonces pues esta zona se hace llamar a sí misma con orgullo pues la capital del té de Sri Lanka. Desde el comienzo, a pesar de que los tamiles ya estaban en Sri Lanka y llevaban milenios, siglos viviendo en Sri Lanka, pues para estas plantaciones los ingleses, como lo habían hecho en otras regiones, los ingleses solían llevar poblaciones de la India a Jamaica, poblaciones de la India a Sudáfrica, poblaciones de la India a Trinidad, y llevaron poblaciones de la India, principalmente tamiles, para suprimir las necesidades de mano de obra en estos cultivos de té. Desde entonces, pues las relaciones entre los tamiles del té y los tamiles del norte, pues no son muy cercanas, pero los tamiles que trabajan en los cultivos de té
a pesar de que no estuvieron metidos en la confrontación dura de la guerra civil, que fue principalmente contra los tamiles del norte, pues sí son ciudadanos que viven, las mujeres sobre todo que recogen el té, pues son ciudadanas que viven en unas condiciones de mucha precariedad y pues la industria del té se vio muy afectada por la guerra civil y con el fin de la guerra civil pues muchas mujeres están encontrando otras oportunidades afuera y se están yendo, pero pues no todas tienen las mismas oportunidades de educación para poder viajar a Colombo, a India o incluso a Dubái, donde está saliendo mucha gente de Nubar Elía. La fuerza laboral en estas, perdón, pasa la diapositiva. La fuerza laboral en estas plantaciones de té es, como vemos en la imagen, mayoritariamente femenina. Son las mujeres quienes durante generaciones han sido las encargadas de arrancar delicadamente las plantas las hojitas de las plantas de té, un poco similar al trabajo de la industria de las rosas en el altiplano bogotano, donde principalmente se aprecia la mano de obra femenina en todos estos cultivos que manchan la sabana de Bogotá. El acto de arrancar, de empacar la rosa, pues lo llevan a cabo principalmente mujeres y es algo muy similar. No entiendo cuál será la lógica ahí, lo hacen principalmente mujeres. Es una mano de obra principalmente femenina. Muchas de estas mujeres pues son analfabetas y no tienen oportunidad de emigrar a otros lugares, como les digo, como lo hacen otras personas más instruidas y pues están en el fondo de la escala social. Estas mujeres que recogen el té, digamos, este es digamos, el lado oscuro del té, y ya vamos a ver que no es culpa del gobierno de Sri Lanka, pues están muy mal pagadas y están ocupando realmente los puestos más bajos en la escala social. Sri Lanka actualmente produce alrededor de 300.000 toneladas de té anualmente. Sri Lanka es el cuarto país productor de té en el mundo, por detrás de China, India y Kenia. La producción de té representa el 2% del Producto Interno Bruto del país y aportó en el año 2019 2 billones a la economía del país. La humedad, las temperaturas frescas y las precipitaciones de las sierras centrales del país, pues han favorecido o han permitido que variedades muy selectas de té pues crezcan de forma natural en Sri Lanka. Los principales mercados del té de Sri Lanka pues son los antiguos países de la Unión Soviética, países del Medio Oriente, principalmente Jordania, Irán, Turquía consume mucho té de Sri Lanka, y Japón. Hay un número de organizaciones, ONGs, tanto internacionales como locales, que vigilan la industria del té y procuran o defienden modelos sostenibles de producción de té y al mismo tiempo defienden o promueven buenas prácticas laborales y otorgan certificados que desafortunadamente muy pocas empresas de té lo han ganado en términos de buenas prácticas laborales. Hay cerca de 1 millón de personas que trabajan en la industria del té en Sri Lanka. La mayoría de ellas pues son, como les digo, descendientes de la etnia tamil. Que en el momento en que son llevadas a Sri Lanka en 1820, pues no existe la esclavitud en el imperio inglés, ya ha sido legalmente abolida, pero son llevadas en situación prácticamente de semiesclavitud, con enormes deudas y pues prácticamente no podían regresarse. Esta situación, digamos, de precariedad jurídica duró hasta 1922. Cuando Sri Lanka se gana su independencia en 1948, a estos trabajadores, a estas trabajadoras del té, pues se les da el estatus de migrantes temporales, pero se les niega la ciudadanía. Pero casualmente, durante la guerra civil, el gobierno de Sri Lanka les da plena ciudadanía. Sin embargo, pues siguen siendo personas que están muy empobrecidas y son consideradas pues muy marginales dentro del país. Y pues
La culpa no es de las autoridades de Sri Lanka, pues que tiene montones de programas de ayuda y una mirada de trabajo con una mirada de ONGs para mejorar las condiciones de las mujeres en los campos de té. La culpa me parece a mí que es del colonialismo inglés, de las empresas inglesas. Fue el colonialismo inglés el que arrancó a estas mujeres del sur de India, y es el postcolonialismo inglés. Las empresas de té en este momento, esto fue tomado en una empresa de té que se llama la Bukeli, y la Bukeli no le paga a las mujeres lo justo. No es el gobierno de Sri Lanka, el gobierno de Sri Lanka hace todo lo que puede, pero la Bukeli no les paga a las mujeres y no les permite que ganen lo justo. Aquí tenemos otras imágenes. Estuvo en total 2 días acompañando a estas mujeres. Normalmente ellas viven juntas, viven muy cerca, son vecinas unas con otras, salen temprano en la mañana, se encuentran frente, digamos, en la plaza y se van caminando hasta los campos de té, que quedan muy cerca normalmente donde llegan. Allá pues los recibe un supervisor, que normalmente es un hombre, es decir, es un hombre controlando a decenas de mujeres. Al final cuando ellas llegan, pues el supervisor revisa sus canastos y les asigna la zona del día en la cual ellas pues tienen que cortar. Les dice, acá es donde hoy tienen que recoger, les revisa que pues todo esté bien. Ellas normalmente trabajan descalzas y todo el día bajo la luz del sol, acariciando pues las plantas, tocándolas, y cuando sienten que el grano es tierno, que la flor está madura, pues la arrancan. En la industria del té pues no pueden existir cosechadoras, no se ha tecnificado, porque pues la mata del té tiene pues esa lógica, entonces necesariamente el trabajo tiene que ser manual, y pues para ganarse un salario de 700 rupias, que es el equivalente a $4, pues estas mujeres tienen que recolectar al mínimo 18 kilos de hojas de té. No es fácil, hojita a hojita, 18 kilos es muy difícil, y al lograrlo pues les dan 700 rupias, que son aproximadamente $4. Cuando termine el día, en las horas crepusculares, y después de haber estado todo el día bajo el rayo del sol, pues estas mujeres bajan de las colinas, se encuentran de nuevo con el supervisor, tienen estos canastos pues repletos de hojas de té. El supervisor pesa el té, lo anota pues en unas planillas, y al final del mes ellas reciben su paga. Hay una asociación en Sri Lanka, que es la Asociación de Plantadores de Empresas de Té de Ceilán, que es un grupo de interés, un gremio que agrupa a 21 plantaciones de té de Sri Lanka, y pues defiende su labor diciendo que las mujeres en estas plantaciones reciben acceso a salud y educación, que los jóvenes tienen oportunidades de movilidad, que los hijos de estas mujeres fácilmente pueden convertirse en abogados, en médicos, en ingenieros, y que pues hay oportunidades de movilidad ascendente para estas mujeres y para sus hijos. Afirman también que, a diferencia de otros países como China, India y Kenia, la situación laboral de estas mujeres es mucho mejor en Sri Lanka que en estos otros países. Sin embargo, pues las cifras de estas comunidades alrededor de ELA, de desarrollo humano, pues siguen siendo muy bajas, pero pues estas mujeres que me parecen hermosas, como se dan cuenta, pues son retratos. Yo soy amante del retrato, y este es el género en el que yo me siento más cómodo. Se han agrupado en torno a organizaciones protestando y demandando salarios más justos. Decenas de miles de estas mujeres se han reunido en toda Sri Lanka en una asociación, en un movimiento que se conoce como el movimiento de las 1000 rupias, que justamente lo que busca es aumentar el salario de 700 rupias a 1000, que eso equivale a $1. Pero las autoridades no de Sri Lanka, sino las empresas de té, principalmente inglesas, se oponen rotundamente a este aumento, y pues este es el lado no amable
del té que nos vende. Si ustedes se dan cuenta, la publicidad de té nos ofrece siempre una imagen sofisticada, elegante, lo que es el té, y pues me parece a mí que este es un lado que hay que tener en cuenta del té, y que, como les digo, no es algo que tengamos que, de lo cual tengamos que responsabilizar a Sri Lanka o los srilankeses, sino a la presencia inglesa que aún continúa en el país. Aquí tenemos las últimas fotos tomadas en estos campos de té. Y bueno, justo después de tomar estas fotos, me enfermé. Decidimos abortar el viaje que teníamos inicialmente a las playas del este de Sri Lanka y continuar en tren hacia la hiperturística ciudad de Ela. Allá estuvimos una noche, me hice ver de un médico y cambiamos nuestros planes y tomamos un taxi por una carretera totalmente asfaltada donde hicimos la tomita del elefante que les mostré hace un ratito y decidimos cambiar el viaje y en vez de ir a las playas nos enteramos que había un festival religioso muy importante en la ciudad de Cataragama y pues mientras me recuperaba un poco de mi enfermedad decidimos fotografiar este festival religioso que es el más importante de Sri Lanka, el Kataragama Perahera. Cataragama es una ciudad muy cerca al mar, pero también muy cerca a las montañas y resulta ser la ciudad más santa, la ciudad más sagrada de toda Sri Lanka. Y pues fuimos a fotografiar esta fiesta que es una mezcla de pompa y extravagancia mística y religiosa. Cataragama, como les digo, es la ciudad más sagrada de la India, de Sri Lanka, pero es el segundo lugar más sagrado después del monte Adán. El monte Adán o el monte de Vishnu, o el monte de Buda, como lo quieran llamar, es el punto más sagrado y el segundo punto más sagrado es el templo de Cataragama, pero como ciudad es la ciudad más sagrada de toda Sri Lanka y es un lugar además sagrado o de importancia religiosa tanto para hindúes como budistas y musulmanes, y pues es una de estas ciudades donde los srilankeses creen que lo mágico y lo real se tocan, donde los reyes se convierten en dioses, es decir, donde hay un ambiente de magia que flota pues entre nubes de incienso y pues coincidiendo con el Perahera de Kandy en Cataragama se da este festival que atrae pues a miles de devotos de todo el país y de fuera del país en una fiesta que dura aproximadamente 10 días durante los cuales es muy difícil encontrar acomodación, encontrar hotel, se consigue, pero desde luego que las tarifas suben mucho. Pero el resto del año, Cataragama pues le hace honor a su estatus de ciudad santa. Es una ciudad tranquila donde no pasa absolutamente nada. Tiene un área sagrada que en sí refleja la enorme diversidad y la concordia que durante siglos ha reinado entre las tres etnias de Sri Lanka. En el complejo hay templos budistas, hay templos hindúes, hay una mezquita sufí. El área sagrada de Cataragama además incluye un río, el Menik, que es un río considerado sagrado y pues bañarse en este río también se considera algo auspicioso. También pues la gente lleva sus elefantes para bañarlos en el río Menik. Alrededor del templo pues hay todo un mercado vibrante de objetos religiosos, de inciensos, pues de objetos sagrados y para hacer los rituales sagrados que aquí también en Sri Lanka se conocen como puja, al igual que en la India. Y pues es en este lugar donde se celebra el mayor festival religioso del país, el Festival de Kataragama. Un festival absolutamente extravagante o estrambótico, pero que al mismo tiempo refleja la diversidad de la isla, como les digo, mucho menos turístico que el Perahera de Kandy.
un lugar además que es como donde se mezclan todas los sectores sociales de Sri Lanka. Al festival van los hindúes, van los musulmanes, van los ricos, van los pobres, van los jóvenes, van los viejos, van absolutamente todo el mundo, peregrinos de todas partes del país. Incluso hay gente que viaja desde el norte 240 kilómetros para asistir a este festival lleno de luz, música, color, flores, devoción, baile y muchísimos elefantes. Los desfiles son realmente impresionantes, con elefantes enjaezados, gente hombres con antorcha, hombres en zancos, hombres vestidos de demonio, mujeres con tocados de luces en la cabeza. Las personas normalmente van en familia y se quedan 2 o 3 días en el templo, duermen en los templos debajo de los árboles sagrados y pues al interior de los templos se agrupa la gente. Lo que nos pasó a nosotros era que la gente nos pasaba flores para tirarlos a unos hombres que se cree que ellos creen que son santos. Pues como colombianos entendíamos muy poco del significado de la ceremonia, pero pues fue tan especial que lo que sentimos que mi esposa, mi hija y yo pues nos fuimos víctimas de una gran emoción, porque pues el fervor y el sentimiento pues traspasan todas las fronteras del entendimiento y de la lógica. El festival termina con un clímax de fuego, luces, comida y sonido, una verdadera catarsis colectiva, con demostraciones exaltadas de éxtasis, de agonía y de fervor religioso, escenas de mortificación, de flagelación. Esta mujer que tenemos acá, esa mujer que recorrió, nos decían sus familiares, 4 kilómetros, así acostada, dando tumbos, sosteniendo ese coco en las manos. Ya les voy a mostrar un video. Se ven todo tipo de escenas de devoción, es decir, es un clímax místico religioso con el que termina la fiesta. Al terminar, aquí les voy a mostrar un par de videos que tomamos en el Festival de Cataragama. Como les digo, los devotos recorren kilómetros, 3, 4, 5 kilómetros, y entran en un trance, y lo que hacen los familiares es ayudarlos pues para que no les pase nada. Este es otro video, perdón. Bueno, al terminar el festival, después de 10 días, los devotos regresan a sus pueblos, regresan a sus ciudades, algunos regresan a Dubái, a Estados Unidos y Canadá, abandonan el templo, pero puede uno estar seguro que lo que han visto, lo que han sentido, el fervor religioso, la catarsis que se siente en el festival de Cataragama, pues nunca los va a abandonar. El festival se celebra anualmente y como sabe, pues el festival no se celebró el año pasado por la pandemia del COVID, que ha golpeado a Sri Lanka, no como Colombia, pero sí la ha golpeado, y pues hasta este año las autoridades volvieron a permitir el festival de Cataragama con un número muy limitado de votos, que se llevó a cabo desde el 10 al 23 de julio. Fue una versión muy cortita del festival y justamente terminó la semana pasada, y con estas imágenes del festival quería dejarlos. Con este festival que refleja la enorme diversidad de Sri Lanka, la enorme potencia que tiene el turismo para lograr la reconciliación del país y de la espiritualidad profunda que tiene Sri Lanka. Para nosotros haber terminado justo en este festival de Cataragama, donde finalmente me recuperé y me volví a levantar, pero pues todas estas fotos las tomé muy enfermo realmente. Fue una oportunidad maravillosa para despedirnos de esta ciudad, de este país al que los invito muy especialmente que vayan. Es un país que ha estado muy por fuera de los radares de los colombianos, pero realmente vale la pena. Sri Lanka, como les digo, lo tiene todo y es una ciudad además
perdón, un país muy económico, donde el dinero aguanta montones. Uno puede perfectamente estar un mes en Sri Lanka y hacer de todo. Nosotros afortunadamente estuvimos algo así como 20 días, no nos alcanzó el tiempo, nos hubiera gustado hacer muchísimas más cosas. Por eso me tocó recurrir a fotos de Steve McCurry, porque no pudimos ir a las playas del sur, pero el país merece una segunda visita y espero algún día poder visitarlo de nuevo. Me encantaría escucharlos. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene algún recuerdo de viaje, alguna expectativa de viajar a Sri Lanka, me encantaría escucharlos. Marco, mientras que las otras personas van escribiendo sus preguntas, por acá tengo una de Ana María, en la cual dice, ¿por qué cambió de nombre? No lo sé porque ahora ha cambiado de nombre, pero debe tener motivos políticos, como Myanmar y Birmania. Myanmar anteriormente se llamaba Birmania, la tierra de la gente Burma, pero resulta que los Burma no son la mayoría, pues son la mayoría, pero no son los únicos que hay en Birmania. Entonces, justamente la junta militar, este gobierno terrible que tiene en este momento Myanmar, decidió cambiarle el nombre de Birmania a Myanmar para pues dar más cabida a la enorme diversidad que tiene el país. No lo sé porque el nombre cambió de Ceilán, pero ciertamente Ceilán es un nombre occidental. No estoy seguro si es un nombre portugués, pero era el nombre con el que Occidente conocía a Sri Lanka. Un poco como Bharat e India. Los indios no conocen a la India como India, sino pues ya lo conocen y hablan de ella como así, pero el nombre verdadero del país es Bharat. India es el país griego pues de lo que hoy en día conocemos como India. Ceilán es un nombre europeo. Perfecto. Bueno, otra pregunta es, ¿qué tipo de gobierno tiene Sri Lanka y cuál es la moneda y su relación con el dólar? No sé en este momento cómo está la tasa, pero la moneda es la rupia. No es una moneda que tenga muchos altibajos. No es el peso ni el rial, por ejemplo, iraní, que es una montaña rusa. La moneda es el rial, pero no estoy seguro en este momento cómo esté el cambio con el dólar ni con el peso. Bueno, aquí Ligia nos dice, muy interesante, no es prudente aún viajar a este país o a la India, debemos esperar que mejore. Así es, Ligia, nosotros teníamos para el año pasado planteado un viaje sur de la India y Sri Lanka, pero pues por obvias razones se canceló y este año tampoco, pues obviamente no lo vamos a hacer, pero sí lo tenemos programado. Esperando también que el profesor Marco nos acompañe para el próximo año. Vamos a hacer un recorrido sur de la India y Sri Lanka. Sandra, una preguntita. ¿Hay alguna forma de llegar a la India o a Sri Lanka en este momento? Pues en ¿Hay este alguna aerolínea, hay algún canal, hay algo? Porque yo tenía entendido que por Estados Unidos está cerrada la posibilidad de llegar a India. Sí, pues en este momento está cerrado, pues por las circunstancias que, no sé si en este momento ya Camilo nos confirma vuelos a hoy, ¿no? Porque estaba cerrado por la situación, pues grave que estaba pasando India, no entraban ni salían. Hola, no, en este momento no hay ingreso todavía por ningún motivo. Sí, tiene lógica. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta? Dice Liliana, ¿fue este país en donde transcurrió la novela de Ana y el Rey? Ana y el Rey, creo que es Tailandia, Ligia. Creo que es Tailandia cuando se conocía como Siam. Pero es fácil confundirse porque los dos países son budistas y tienen un budismo muy parecido. El budismo de Sri Lanka no se parece al budismo de Japón, ni de Corea, ni de India. Se parece más al budismo de Tailandia y de Vietnam. El budismo de Sri Lanka se parece más a esos budismos, los budismos del sur, budismo Theravada, budismo que no es muy desarrollado, digamos, a nivel doctrinario, como el budismo Mahayana, y es un budismo además que considera que solo lo que dijo el Buda es sagrado, ya el resto de interpretaciones posteriores pues no son válidas, y ese es el budismo que hay en Sri Lanka. Sí, en efecto es Tailandia, Siam se llamaba entonces.
donde ocurre Ana y el Rey. Perfecto, Marco. Bueno, nos preguntan que si se necesita visa. Efectivamente se necesita visa para ingresar. ¿Tú sabes si se necesita en este momento, Sandra? Porque cuando nosotros viajamos, fue facilísimo, sacamos una visa electrónica y eso fue todo. Así es. De esa manera es una visa electrónica que se realiza con el operador. A veces cuando se llega, pues ahí en el mismo aeropuerto también se tramita. Pero pues hasta este momento sí se necesita.